continuamos en Agenda Región analizando el proceso constituyente con el gobernador de Talca, Óscar Vega. Hablemos de quienes han participado ya o cómo garantizar la participación sobre todo de aquellos grupos minoritarios. Por ejemplo, hasta el momento, ¿cómo ha sido la participación de los grupos indígenas de nuestro país? A diferencia de lo que pudiera pensarse, ha sido muy activo los grupos minoritarios y particularmente esenciales para nosotros como son nuestros pueblos originarios, que ha habido una intensa participación de ellos, y por otro lado también estos grupos minoritarios como el Móvil o iguales, que son fundaciones que están orientadas a reivindicar los derechos de las minorías sexuales. Y eso nos parece formidable porque habla de un país que está caminando y valorando las sendas de inclusión, porque ya Chile es distinto a lo que fue hace una década. Hoy día estamos en un país que está más abierto a ser más inclusivo. Gobernador, sabemos que hay un texto que se redacta por parte de este grupo, por parte de la presidenta, grupo de expertos, usted lo mencionaba anteriormente, pero ¿cómo garantizar que en ese texto efectivamente va a estar la opinión de cada una de las personas que participó? Mira, muy simple, porque como se registran en la página web, cada grupo local que se constituyó puede ir haciendo un seguimiento de lo que fue el acta que redactó al final de su proceso, puede revisar el acta que se levantó después del Cabildo Provincial, puede revisar también la síntesis del acta que se evaluará al término del Cabildo Regional, y así puede ir haciendo un seguimiento riguroso, paso a paso, en cada una de las etapas del proceso constituyente. Además, de esa misma forma, una vez que esté en manos del Consejo Ciudadano, dicho sea de paso, sabes que somos un país bastante desconfiado, ¿no? Entonces, inmediatamente saltó la pregunta de decir, bueno, si las bases ciudadanas llegan a manos del gobierno, ¿qué garantía tenemos de que no las va a manipular, ¿no? Como somos un país desconfiado. Bueno, la garantía está en que el gobierno no tiene ninguna necesidad ni obligación de quedarse con esas bases redactadas, y sí va a estar en manos del Consejo Ciudadano tomar la decisión dónde va a resguardar esa información para garantía y transparencia de cada uno de los chilenos y chilenas que participó en el proceso. Un dato a propósito, Chile es el país de Latinoamérica con el mayor índice de desconfianza. A propósito de ello, gobernador, ¿tiene la ciudadanía la posibilidad de rebatir en algún proceso, algún momento de esa etapa, el documento o los documentos que se generen? Bueno, va a tener posibilidad a través de participar en los cabildos y en el Cabildo Regional, y después, ya pasada esa etapa, vendrá la otra decisión que tomará el Parlamento, como ya hemos conversado, si será a través de un plebiscito que podrá manifestar su adhesión o distancia cerca del proceso, o si tiene la oportunidad de ser un ciudadano constituyente, si es que el Parlamento tomara la decisión de una asamblea constituyente. Entonces ya la instancia se agota, a mi entender, en esa forma, ¿no? Por lo tanto, es muy importante que en este proceso la gente siga participando, sumándose a los cabildos provinciales y regionales como corresponde, a una instancia en que sí puede opinar libremente. Aquí no hay ninguna cortapisa para su opinión, no necesita ser pro gobierno, sino se necesita ser ciudadano chileno mayor de 14 años con una voluntad de servir a su país, y a través de estos diálogos puede hacerlo. Entonces aquí, inclusive, fíjate que el Consejo Ciudadano seleccionó a través del sistema de alta dirección pública facilitadores para cada una de las provincias de la región del Maule. Son 2 facilitadores que no son funcionarios del gobierno, son funcionarios que responden al Consejo de Observadores Ciudadanos, y ellos han sido parte del proceso, han acompañado a la gente en sus conversaciones, han sido partícipes de los diálogos, y por lo tanto eso es una muestra más de la transparencia y apertura del proceso. Gobernador, usted hacía hincapié en nuestro primer bloque en el Congreso. Si nos vamos a esta última etapa de este proceso constituyente, y con base en el artículo 66 de la actual Constitución, se requieren 3/5 partes del Parlamento para aprobar una modificación a la Carta Magna. En este caso serían 72 diputados a favor, y de los 38 senadores, 23 tendrían que votar a favor. Sin duda, un número bastante alto. Esto quiere decir que
la presidenta buscaría la aprobación de una nueva Carta Magna con base en la anterior. Bueno, lo que estamos diciendo es claro, estamos construyendo la base ciudadana para una nueva constitución y será el Parlamento y sus parlamentarios los que responderán ante la ciudadanía y ante la historia, que no es Pero menor. con un mecanismo del año 80. Tienen que probarlo porque es lo que la ley que nos rige, ¿no? Es la constitución que nos rige y en ese sentido nosotros no vamos a alterar el aprobar bajo lo que tenemos hoy, porque en el fondo es garantizar que el Estado de Derecho funcione, que nuestras instituciones funcionen, y así hemos aceptado la regla del juego y en esa regla del juego vamos a jugar, ¿no? Y por lo tanto, te reitero, aquí hay mayoría de la coalición gobernante en el Parlamento y evidentemente, a diferencia de lo que se puede pensar, tenemos más gente razonable que lo que se puede pensar de que no. Y por lo tanto hay parlamentarios también de la coalición de oposición que están disponibles para aprobar este proceso, porque lo que más ha ocupado la atención de los parlamentarios es que el proceso sea garantía absoluta de transparencia. Pero según eso, fácilmente se alcanzaría el umbral de votos a favor, gobernador. No es un proceso fácil, digamos que no hay ningún proceso en el Parlamento que sea fácil. Ya lo hemos tenido por experiencia en la reforma tributaria, en la reforma educacional, en la reforma laboral, que acabamos de ver todo el espectáculo durante el año pasado. Menos con los umbrales que actualmente la Constitución establece, ¿no? Pero este es un proceso distinto, porque este es un proceso que convoca a todos y a todas. No es de interés particular de alguien en específico, porque hay que ser súper claro en esto, Mónica. Este no es la Constitución del gobierno de la presidenta Michelle Bachelet, es la Constitución para la República de Chile y por lo tanto tiene que ser representativa de todos nosotros en el país y por lo tanto el Parlamento tendrá, te reitero, que responder frente a esa exigencia de la democracia actual, de la ciudadanía del siglo XXI, y será este Parlamento el que tendrá que darle la respuesta si vota en contra o no, y tendrá que responder ante la historia de nuestro país respecto a esa decisión. ¿Qué opinarán los expertos sobre este actual proceso constituyente? ¿Será el más adecuado? Pasemos a revisar el punto de vista. Soy partidario de una asamblea constituyente. Me hubiese gustado que la nueva constitución fuera fruto de la voluntad soberana manifestada con legitimidad. Tengo serias dudas de que este proceso constituyente sea efectivamente legítimo. Primero, porque me parece que el soporte jurídico de este proceso es débil, es decir, hay mucha desinformación y no está claro efectivamente a qué conduce este proceso. Es decir, vamos a tener efectivamente consultas individuales, los encuentros locales, ¿verdad? Que hoy día mismo el Consejo de Observadores reducía el mínimo para tener esos encuentros a 10 personas, es decir, básicamente reunirse en el living de la casa en una amplia informalidad, sin conciencia efectiva de qué es lo que se está persiguiendo. Por lo tanto, creo yo que es un proceso que tiene serios vicios, digamos, de legitimidad. Escuchábamos a Rodrigo Palomo, abogado de la Universidad de Talca, pero desglosemos estas declaraciones. Él hablaba de que no es un proceso legítimo, de que tiene serias dudas del soporte jurídico, que a juicio de él es bastante débil. ¿Cómo responde a ese primer aspecto, gobernador? En primer lugar, señalar de que la legitimidad del proceso se lo da a los ciudadanos, no la ley probablemente tal, porque nosotros estamos acostumbrados de que todo pasa por la ley. Si la ley está, bien, viene lo demás. No, acá hay un proceso que responde a un interés ciudadano y que se conversa en el living de la casa es porque queremos que la política y la Constitución entre a la conversación del cotidiano. Y acá no estamos discutiendo, no le estamos pidiendo al ciudadano que discuta el artículo número 1 de la Constitución debe. No, lo que estamos pidiendo al ciudadano es que se pronuncie acerca de las preguntas elementales que una Constitución debe responder. ¿Y cuáles son estas preguntas? Primero, ¿cuáles son los principios y valores que nuestra sociedad debe considerar en su Carta Fundamental? ¿Cuáles son los derechos y deberes y responsabilidades que como sociedad tenemos y que también debe expresarse en esa Carta Fundamental? Y la tercera pregunta que invitamos a la ciudadanía a pronunciarse es ¿cómo quieren que funcione el Estado? ¿Qué debe tener ese Estado? ¿Qué respuesta debe brindarle a la ciudadanía de ese Estado? Son tres preguntas básicas y nosotros lo que estamos haciendo
como una familia que empieza a diseñar su casa, a decir, mira, queremos que nuestra casa tenga tantas habitaciones, el baño esté ubicado en tal lugar, la cocina de este tamaño, para que después decirle a nuestros maestros seleccionados, mire, esta casa queremos que nos construya. Y que nos construya después y nos entregue la casa que nosotros le pedimos construir, no la casa que él diseñó y estableció para nosotros, y después nos dice, mire, esta casa la recibe sí o sí. Entonces lo que queremos que evidentemente sea la ciudadanía la que diseñe esta casa y no como ha ocurrido en todas las constituciones que nos antecedieron, inclusive la del 80, que fue realizada por una comisión, comillas, de expertos y especialistas, que lo único que finalmente lograron hacer es garantizar los derechos de minorías respecto de las mayorías, y hoy día también es un tema profundo de legitimidad, es que este es un proceso donde los ciudadanos de Chile se están tomando en serio el país. Y además decir de que el proceso constituyente, la legitimidad va a estar radicada, que quien define el proceso final es el Parlamento, expresión máxima de nuestra soberanía popular. Y allí es donde adquiere la legitimidad a la cual apuntaba con tanta claridad el profesor Palomo. Y decirle que evidentemente la Asamblea Constituyente es una de las opciones que el Parlamento puede optar. A eso iba, gobernador. ¿Por qué no se realizó desde un inicio una asamblea constituyente como en muchos países de América Latina en el mundo, incluido Venezuela y Colombia? Porque por definición es el mecanismo representativo, el mecanismo más democrático que se puede hacer para generar una nueva Carta Magna. Bueno, porque nosotros somos un país distinto, ¿ah? Y con una experiencia distinta. Evidentemente, en un país donde, volvamos al dato que compartimos recién, Mónica, ¿no? Si somos el país que tiene el más alto nivel y el más alto porcentaje de desconfianza, difícilmente íbamos a tener confianza que un grupo de constituyentes fuera lo suficientemente representativo del interés y la voluntad de toda la ciudadanía. Por eso se opta por este proceso, porque queremos que cada chileno y chilena en cualquier rincón de Chile opine respecto de cómo quiere el país del presente y el futuro del país. No le estamos pidiendo a la gente, mire, pronúncese, ¿cómo quiere usted que quede redactado el artículo 47 en relación a las Fuerzas Armadas? No le estamos pidiendo eso. Le estamos pidiendo que cuando responda a la pregunta ¿cómo quiere que funcione el Estado?, dentro de ese Estado funcionan las instituciones de las Fuerzas Armadas y de orden. Queremos que ellos también digan algo respecto de que se pronuncien en esa materia, porque también cómo funcione el país aparecen las AFP, ¿no es cierto? Aparecen todas esas temáticas que tienen que ser conversaciones de lo cotidiano. Queremos que la política entre al cotidiano de la gente, y si era una asamblea constituyente, ¿cómo seleccionamos a los constituyentes? ¿Al azar? ¿O tenía que tener algún perfil X? Esa es una decisión que tomará el Parlamento. Bueno, según lo que usted me dice, se da una impresión o se da una imagen de que Chile es un país poco radical, ¿no? Son un país de transiciones, de transición del gobierno dictatorial a la democracia, sí, ahora de transición a una democracia a otra, porque claramente una asamblea constituyente involucra desconocer totalmente Exacto. la antigua ley y comenzar de nuevo. ¿No será hora de radicalizar un poco? Mira, lo que yo creo que Chile es un país bastante sensato, ¿eh? Y es lo que más me gusta de Chile. Creo que nuestra gente es sensata y va haciendo las cosas con la sensatez que responde a su cultura y a sus tradiciones. Y en ese contexto, lo que sí tengo claro es que el proceso que estamos llevando adelante no es para algo en la medida de lo posible, sino que estamos haciendo algo en la medida de lo que los ciudadanos están dispuestos a hacer por sí mismos. Finalmente, gobernador, y antes de que se nos agote el tiempo, ¿qué pasa si no se alcanza los votos positivos que se requiere para aprobar esta reforma? Bueno, no es una derrota, al contrario, ese será un momento, te reitero, que los parlamentarios, como expresión de nuestra democracia, responderán ante los ciudadanos y ante la historia, porque está en manos de ellos garantizar para el Chile del presente y del futuro un país realmente y plenamente democrático, y por lo tanto ellos tendrán la gran misión de responder a ese desafío, a ese requerimiento ciudadano. Entonces, la historia y la ciudadanía los juzgará, parece. Así es, absolutamente. Muchísimas gracias, gobernador, por compartir con nosotros este análisis. Muy amable.
Nosotros nos veremos en otra edición de Agenda Región. Hoy analizamos la reforma constituyente, infórmese al respecto y por supuesto la invitación queda abierta para que usted también participe. Muchísimas gracias por acompañarnos, será hasta la próxima.